tardes, señores televidentes. En el programa del día de hoy tenemos una entrevista muy especial en nuestra sección Entrevistando a Personajes Históricos. Una entrevista con el último administrador de la Real Hacienda Española. Para esto tenemos aquí con nosotros a Francisco Javier de Borbón. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Y se preguntarán, ¿cómo es que una persona del siglo XIX puede estar en tiempo presente? La verdad es que esos son secretos de la televisora y se logró con mucho dinero. Por eso lo ven con un traje diferente, una manera de hablar diferente, pero sigue siendo el mismo, y por eso mismo va a darnos una explicación a la pregunta: ¿fue eficiente la administración de la Real Hacienda? Lo veremos al rato. Mucho gusto, otra vez, repito, Francisco Javier de Borbón. Primero, empecemos. En primera, muchísimas gracias por esta invitación, por haberme traído hasta este momento. Sé que fue difícil, incluso para mí ha sido un poco difícil lograr entender, lograr captar estas cosas, estos cambios desde la Nueva España que yo conocía hasta este actual México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Empecemos. Nosotros conocemos de una manera general que había varios virreinatos. Los más importantes: Perú, la Nueva España. Tú eras de la Nueva España. Asimismo había capitanías como lo fue Cuba, Santo Domingo, Venezuela, Chile y Guatemala. Pero en lo que se trata de la administración económica de todo este territorio que abarcaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados, nos gustaría primero tener tu opinión y poder que nos dijeras cuántas cajas reales había en ese entonces. Conocemos que era Chihuahua, Arizpe, ¿cuáles otras había? En cuanto aquí a México, teníamos la de, como ya menciona, Chihuahua, Arizpe, Saltillo, teníamos la de México, Veracruz, teníamos Acapulco, teníamos la de Mérida. Guadalajara y Mérida. Muy bien, ahorita en este momento se mostrará en la pantalla un mapa con las cajas reales que existían en aquel tiempo. Ahora vamos a comenzar hablando de los impuestos. ¿Me podrías dar una explicación de la recaudación fiscal en Claro, la te época? puedo dar una explicación breve. En la época, aunque no parezca, teníamos una larga recaudación fiscal, teníamos más de 2.000 impuestos, en los cuales sobresalen el tributo indígena, la minería, los monopolios y el comercio. ¿Eran para mantener a la colonia o para mantenerse ustedes mismos? Eran tanto para mantener la colonia como para mantener a la corona. Ok, pero me estás hablando de que le cobras impuestos a personas que estaban viviendo en una catástrofe demográfica. Como lo podemos ver en la siguiente imagen, estamos hablando de una población que de 1520 se redujo de 12 millones a 2 millones de personas en 1620. ¿No crees que sería injusto cobrar un impuesto con la imagen que te voy a enseñar, con esta gráfica que podemos ver enseguida? Ok, Si bien es cierto que tú me acabas mostrando estas imágenes de la caída de la población, no es algo que fuera totalmente nuestra culpa. Si bien trajimos las últimas todo, pero ya que se estabilizó la población, te puedo mostrar por qué no era un impuesto que fuera muy malo. ¿lo puedes mostrar ahorita? Sí, claro, te muestro algunas imágenes de cómo logramos nosotros adaptarnos a ese impuesto que realmente nosotros heredamos de los mexicas a lo que teníamos. Porque era un impuesto que ellos ya cobraban, que ya tenían asignado. Sí, que pero ya iba estaban- aumentando con el tiempo, y con el tiempo no iba aumentando la población, iba disminuyendo, tenías que cobrar más impuestos. Realmente eso no es cierto, porque conforme fue el paso del tiempo, en el siglo XVI vinieron las pestes, se disminuyó la población. En el siglo XVII hubo un estancamiento y en el XVIII volvió a volver a crecer, que fue cuando realmente crece nuestra recaudación fiscal en cuanto a ese impuesto. Perfecto. Con las imágenes que acabamos de ver, ahorita pasaremos a hablar sobre la minería y la plata, que también tiene mucho que ver con la recaudación fiscal y fue una gran base de la economía novohispana. Vamos a hablar de la minería y de la plata. Es algo que nosotros todos conocemos, muy importante en la economía de la Nueva España. ¿Me podrías dar más detalles de esto, por favor? Bueno, aquí los quiero citar a ti y a tu auditorio. En nuestra época, los metales preciosos eran lo más valioso. Por eso, al llegar a una tierra rica de minerías, rica de minas, de oro, de plata, llegamos a un lugar que era grandioso para nosotros. Gracias a estos riquezas y estas minas que se podrán apreciar algunas imágenes ahorita, podemos ver también que ganamos un impuesto nuevo. Es el cuanto al diezmo minero. Cuando los mineros llegaban y traían sus barras de plata, sus barras de oro a las casas de moneda para acuñarle, poderlas sacar del país, para llevarlos a otros lugares, nosotros les cobramos el 10% para la corona. 10% a personas que acababan de trabajar intensas horas en condiciones pésimas. ¿Crees que es justo eso? Pero realmente era para
los dueños de las minas, porque ellos eran los que podían traer el mineral, no a las personas. Pero los comerciantes no podían utilizar los metales por el alto precio que estos tenían y tenían que derivarse en otro tipo de monedas, como lo podemos ver en pantalla, que eran los tlacos, que eran ya monedas no de la misma calidad, pero que tenían una capacidad para comerciar. Sin embargo, esto nos demuestra que no cualquier persona podía acceder a las monedas que ustedes producían. Pero eso pasaba porque era como un billete de 1000 pesos, actualmente de su moneda. Con un billete de 1000 pesos no puedes estar pagando simplemente un costal de harina, un costal de oso. Necesitas una moneda de menor denominación. Y eso era el valor que tenían las monedas mexicanas, que inclusive servían para apuntalar al mercado europeo, al mercado asiático, inclusive con una moneda actual. Ahorita les vamos a mostrar cómo el dólar se fundó bajo el peso del peso. El peso fue su fundamento. O sea, me estás diciendo que el dólar que actualmente conocemos o el que hemos conocido en toda la historia de los Estados Unidos tiene una relación con el peso mexicano. Sí, así es. En sus inicios fue la base para crear ese dólar, porque decía que se pagaran pesos. Pesos de la Nueva España, supongo. Así es. Ok, perfecto. Y ahora vamos a hablar en un último punto, y creo que tenemos un video corto donde se puede ver las casas de moneda de América Latina. Es cierto que funciona la primera casa de moneda aquí en México como un detonante de las casas de moneda en toda América Latina y los pesos latinoamericanos. Así es, primero fuimos, como la colonia mexicana fue una de las más importantes, de ahí se fueron extendiendo a las diferentes partes, a los diferentes virreinatos, a las diferentes capitanías, y por eso es que en todas las Américas tienen pesos chilenos, pesos argentinos. Perfecto. Y eso fue la primera. Perfecto, ahorita pasaremos con los mercados y con las alcabadas. Ahora vamos a hablar sobre los mercados y las manufacturas. Creo que tenemos aquí unas gráficas para poderlo explicar mejor. Me gustaría que me hablara sobre todo este tipo de organizaciones. Así es, tenemos que lo que ahorita ustedes consideran América tenía muchos mercados ya internos. Además, tiene una posición estratégica entre Asia y Europa. Por un parte podemos traer la Manaus de Manila que llegaba a Acapulco y tener las ferias que traen a su continuación, y por otra parte en Jalapa y en Veracruz tenemos lo que viene de España con sus productos. Y ahí se cobraban las alcabadas. Así es, las alcabadas se venían cobrando ahí sobre todo lo que se vendía y en las ferias locales. Y en cuanto a la organización estatal, los monopolios, bueno, tenemos que eso es una parte importante porque nos dan grandes partes de nuestro gobierno, como el tabaco, el cual se convirtió en una verdadera joya. La gráfica aquí nos puede explicar cómo el tabaco hizo que creciera la economía, pero ¿en qué otros productos cobraban ustedes impuestos? Pues teníamos en productos estratégicos, como eran el azogue para la minería, en los naipes, aunque les parezca una tontería, en la pólvora y en la lotería. Estos eran los monopolios estatales que tenían. Así es. Mira, yo creo simplemente incongruente que aparte de cobrar impuestos a la gente, cobraran impuestos sobre las mercancías y que después de esto generaran monopolios estatales. Por eso te voy a hablar ahorita de los gastos que ustedes hacían para que veas que no es correcto lo que ustedes están haciendo. Vamos a hablar ahora de los gastos que ustedes hacían. ¿Qué me puedes decir de los gastos que hacían en la corte del virrey? Pues los gastos de la corte del virrey también muchos le venían hacia los funcionarios que iban a hacer y fue trabajar este imperio, trabajar estas instituciones. O sea, no estás hablando del ejército, los funcionarios, la administración. Exactamente. Pero no mira, no hay una justificación a lo que viene a continuación. El gasto social, y como bien nos muestra, nos va a mostrar a continuación el mapa de los situados, el gasto social no lo hacían ustedes, lo hacía la iglesia. Entonces, ¿qué hacía el gobierno realmente? Pero es que en nuestra época eso le correspondía a la iglesia, no era una función del gobierno. La iglesia era la que se tenía que venir a ocupar de los emparados, los huérfanos, los demás. No era nuestra función. Bueno, pero incluso si ustedes no hacían el gasto social, tampoco hacían ningún gasto productivo, porque para mantener a la metrópoli y a las otras colonias pobres, ustedes explotaban económicamente a la Nueva España. Pero es que era un imperio, y el imperio se tenía que trabajar de una forma orgánica, unas con otros. Las colonias ricas ayudaban a las pobres, simplemente. La Nueva España, al ser una más rica. Entonces me estás mencionando el caso de los situados. Exactamente. Aquí en el mapa podemos ver los situados a lo largo de toda la región. Pero esto hacía que ustedes también pidieran préstamos a finales del siglo XVIII y que ustedes generaran una fiscalidad extraordinaria. Bueno, ahí ya tienen que ver otras cosas, simplemente. No tienes que decirnos con esto. Esto lleva más bien por parte de la corona. El rey en esas épocas se metió con pleitos con todo el mundo. Nosotros como organización, y como lo teníamos que sustentar, porque somos un órgano suyo, teníamos que buscar la forma de mantener estas Pero eso generó la bancarrota de la Nueva España, ya que
como tú bien mencionaste, al España introducirse en muchas guerras por el control de América y por otras situaciones, pidieron préstamos. Así es, pero simplemente era por eso, porque nosotros teníamos que mantener nuestro aparato estatal y no podíamos hacer otra cosa. Perfecto, hablaremos a continuación de los donativos universales. En conclusión, yo creo que no fue eficiente la administración económica de la Nueva España. ¿Qué opinas tú? Bueno, todo depende del punto de vista en que lo veas, porque para mí fue una hacienda muy eficiente. Logramos mantener la corona, se logró mantener el imperio, se logró mantener una unificación durante 300 años. No fue hasta el final, cuando el rey se excedió en los gastos, que tuvimos esos problemas. Entonces, ¿fue eficiente? Para mí sí. Para mí no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como bien lo mencionó el administrador de la Hacienda, hubo un final. Hubo un final, ¿por qué? Porque a partir del cobro de donativos universales en el que todos los novohispanos tenían que participar, los jefes de familia, por ejemplo, a partir de los últimos préstamos que hizo la corona española, la Nueva España entró en una bancarrota. Y durante 300 años, ustedes cobraron impuestos a las personas más necesitadas, beneficiaron únicamente a la corona, beneficiaron a las otras colonias, teniendo en cuenta que una colonia muy importante era la Nueva España. Por lo tanto, socialmente hablando, la administración de la Real Hacienda no fue eficiente. Estas serían las conclusiones. Te agradezco por estar aquí el día de hoy con nosotros y muchas gracias por escucharnos.